Esta guía pues hace parte de la guía número 27 del Ministerio de la Protección Social, elaborada o digamos publicada en junio del 2014. Estas guías pues están hechas por un grupo de personas, digamos, de tres universidades: la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, en el cual se generó una serie de grupos con el propósito, con el objetivo de generar unas guías de una muy buena calidad técnica. Básicamente consiste en unos grupos como el líder y coordinador, que es el encargado pues de coordinar toda la metodología y todo el cronograma del desarrollo de la guía. Se cuenta con expertos temáticos específicamente en el tema de las dislipidemias, expertos metodológicos que son encargados de revisar toda la metodología, el desarrollo de la guía. También para estas guías se hace un análisis de evaluación económica. También cuenta con un equipo de implementación, y esto es importante, ese siguiente grupo que es representante de los pacientes, puesto que la opinión de los pacientes también, o las preferencias, se tienen en cuenta al momento de tomar decisiones y de generar recomendaciones. Y por supuesto pues un equipo de soporte administrativo que es encargado pues de dar el soporte para que todos los procesos y todo el desarrollo de la guía pues sea exitoso. Garantizando la calidad de la guía y la imparcialidad, se cuenta con un equipo de revisores externos que se encargan de revisar la guía y dar sus aportes respecto a la parte metodológica y a la sección de las recomendaciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo general de esta guía? Pues básicamente es brindar parámetros de práctica clínica basados en la mejor evidencia disponible para la atención en salud y utilización racional de recursos para la prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las dislipidemias en la población mayor de 18 años. Entonces, acá tenemos varios aspectos importantes, y es primero que es una guía que está hecha basada en la mejor evidencia disponible, o sea, toda la información actualizada que hay en el mundo se tuvo en cuenta y está restringida o está dirigida a la población adulta, que son personas mayores de 18 años. Son recomendaciones que únicamente aplican pues para el territorio nacional. Entre los objetivos específicos pues se encuentra el plan de la guía generar recomendaciones sencillas y aplicables sobre el manejo nutricional y la actividad física. Entonces, una de las preguntas que se hacen en esta guía es sobre el manejo que se hace, o cuál es la intervención que se hace desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de actividad física. Proponer la estrategia de optimización más eficiente, evaluar cuál es la forma más eficiente y costo efectiva para la optimización de los pacientes con riesgo cardiovascular. Este es un objetivo común a todas las guías, que es disminuir la variabilidad justificada del enfoque diagnóstico, proponer sistemas de reconocimiento de riesgo cardiovascular y estandarizar las estrategias de manejo farmacológico y no farmacológico. Esta guía, como he comentado previamente, está dirigida únicamente para personas adultos mayores residentes pues en el territorio de Colombia, que tengan más de 18 años y que estén en riesgo para el desarrollo de dislipidemia o tengan el diagnóstico de dislipidemia ya establecido. ¿Qué no cubre estas guías específicamente? Pues la dislipidemia siempre está asociado, o suele estar asociado, a algunas enfermedades también con riesgo cardiovascular. Acá únicamente se va a tomar en cuenta el manejo y la evaluación de la dislipidemia como tal, pero no de las patologías asociadas, tales como el hipotiroidismo, la diabetes, el síndrome nefrótico, la enfermedad renal crónica, el alcoholismo y el SIDA. Estas pues tendrán unas guías independientes o unas guías aparte para el manejo propiamente dicho. Entonces, ¿en dónde se puede utilizar esta guía? En todas las áreas en donde se hace detección temprana, atención integral y seguimiento de las dislipidemias en el adulto en los diferentes niveles de atención. Entonces, esto es un punto importante en el cual no está dirigido únicamente para la consulta externa, sino todos los ámbitos en donde se preste asistencia clínica. Los médicos de atención primaria, tanto generales como especialistas, y esto tiene que ver pues, básicamente con todos los niveles de atención, tanto consulta externa como hospitalarios. Y programas propios o programas específicos como hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes o programas de riesgo cardiovascular. También está dirigido para los asistenciales que trabajan en programas de promoción y prevención de la salud.
se generan unos grados de recomendación, y eso tiene que ver con esas recomendaciones, qué tanta fortaleza tiene a la hora de implementarlas en el paciente. Entonces, una recomendación fuerte significa que en el contexto indicado, la mayoría de los pacientes van a recibir la intervención recomendada. Una recomendación débil es una recomendación que, aunque se recomienda hacerla, no está diseñada para todos los pacientes y se toma una decisión particular dependiendo del contexto clínico del paciente. Y los niveles de evidencia, existen 4 niveles de evidencia, que es la nivel de evidencia alta, moderada, baja, muy baja, y tiene que ver con la confianza que tenemos con la credibilidad del estudio. Entre el estudio tenga más fortaleza metodológica y creemos que el resultado del estudio está libre de sesgos, tiene un nivel de evidencia mucho más fuerte, y por supuesto que nos puede generar un nivel de recomendación mucho más alto. Un nivel de evidencia muy baja son aquellos estudios en el cual se duda de que el resultado sea verdadero, o sea que los estudios estén con muchos sesgos o el diseño metodológico no nos permita generar una recomendación fuerte. Entonces, esta guía está diseñada partiendo de preguntas clínicas. La primera pregunta clínica de la guía es: en la población adulta con dislipidemia, ¿cuál es el impacto de aumentar el ejercicio, ya sea supervisado o no, comparado con no hacerlo, sobre los siguientes eventos? Entonces, ¿cuál es el resultado de hacer ejercicio en pacientes con dislipidemia en términos de mortalidad, de disminuir los eventos cardiovasculares o cerebrovasculares? ¿Qué tantos niveles o qué tanto porcentaje porcentualmente bajan los niveles lipídicos? ¿Y qué porcentaje de pacientes alcanzan las metas del perfil lipídico? Entonces, la recomendación que hace la guía es: en la población adulta con dislipidemia se sugiere hacer ejercicios físicos de resistencia cardiovascular entre 3 y 5 veces a la semana con intensidad moderada a vigorosa. Esto tiene una recomendación débil a favor de la intervención, puesto que el recomendar ejercicio no tiene casi que ningún riesgo en la mayoría de las personas, pero tiene una calidad de evidencia muy baja. Entonces, esto quiere decir, si miramos esta diapositiva, estos fueron varios estudios en el cual se evaluaron la intervención del ejercicio, ya sea supervisado o no, con los niveles de colesterol que puede bajar. Por ejemplo, en el primer estudio de Kelly en 2012, en el cual se evaluaron 192 personas o pacientes con ejercicio, controlado con 195, solamente se logró disminuir 0,9 miligramos por decilitro en el colesterol total. En el mismo estudio, cuando si evaluamos acá la segunda casilla, que es el colesterol HDL, el ejercicio, comparado con no hacer ejercicio, únicamente elevó en 1 miligramo por decilitro. Entonces, como vemos, recomendar el ejercicio, digamos que es favorable, pero el impacto clínico que tiene en el control de las dislipidemias realmente no es clínicamente significativo. Si vemos el cambio de los triglicéridos en el mismo estudio, únicamente logró reducir 13 miligramos por decilitro, o sea que clínicamente eso es insignificante. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene un paciente con unos niveles de colesterol muy altos, recomendarles ejercicios muy probablemente no va a llegar a la meta, puesto que la efectividad del ejercicio es muy pobre en términos de cambio en el nivel de colesterol. No significa que los otros beneficios del ejercicio cardiovasculares no los tenga. Estamos hablando únicamente para controlar el colesterol. Pregunta clínica 2. En la población adulta con dislipidemia, ¿cuál es el impacto de los diferentes tipos de dieta? Entonces, la dieta ha sido otra de las estrategias importantes en el control de las enfermedades cardiovasculares, y hay unas dietas que ya están establecidas o estandarizadas, como la dieta DASH, que está diseñada para el control de la hipertensión arterial. Existe la dieta mediterránea, la dieta baja en grasas, la dieta modificada en grasas y la dieta que utiliza combinada, que es aquella que utiliza todas las recomendaciones en común de las dietas previamente mencionadas. La dieta DASH es una dieta que está basada en bajos niveles de grasa poliinsaturadas, bajos niveles de sodio y altos niveles de potasio y magnesio.
La dieta mediterránea, por el contrario, es una dieta que tiene unos altos niveles de grasa, principalmente monoinsaturadas. Está involucrado el alcohol, las personas mediterráneas consumen alcohol principalmente al almuerzo y carnes principalmente de mar. Y las dietas en grasas, pues básicamente son dietas bajas en grasas. En términos de qué? De mortalidad, disminución de eventos cardiovasculares y también niveles de fracción lipídica. Entonces, si hacemos acá una comparación de los estudios en cuanto a la intervención de dieta mediterránea, el estudio de Castorini en el 2011, esto es una revisión sistemática en el cual analizaron 11 estudios, compararon 997 pacientes con dieta mediterránea comparada con dieta control. En niveles de HDL, aquellas personas con dieta mediterránea únicamente elevaron el nivel de HDL en 1.1. O sea que, aunque es estadísticamente significativo, clínicamente no significa nada. Elevar 1 miligramo en HDL, pero básicamente que no genera ningún impacto en el términos de riesgo cardiovascular. Igual, la dieta DASH, que es la dieta pues, que tiene menos contenido de grasa, logró disminuir el colesterol total en 13 miligramos por decilitro. El LDL logró disminuirlo únicamente en 10 miligramos por decilitro y el HDL, en vez de subirlo, que es lo deseado, lo descendió en 3.7 miligramos por decilitro. Entonces vemos cómo, aunque se genera una recomendación a favor de esta dieta, la efectividad clínica de estas no es tan importante cuando se quiere intervenir un paciente. Entonces, por eso las recomendaciones que genera esta guía son las recomendaciones débiles, o sea que usted puede o no recomendarlas, y con una calidad de evidencia baja, dado que los estudios pues también tienen algunos sesgos y algunos problemas metodológicos. Entonces, de todas formas, pues la recomendación es en los pacientes adultos con dislipidemia se sugiere el consumo de dieta rica en frutas, verduras, leguminosas, cereales con grano entero y frutos secos. Esto básicamente pues corresponde más a la dieta DASH. En la población adulta con dislipidemia se sugiere consumir 3 porciones de fruta y 2 de verduras al día. Esta dieta no solamente pues, tiene un beneficio residual para la dislipidemia, pero tiene un beneficio adicional que es el control de peso, pero pensando en otras intervenciones. Específicamente para la dislipidemia no tiene una importancia clínica favorable, entonces digamos que uno pudiera o no recomendarla, puesto que no va a generar ningún impacto clínico en el control del colesterol total ni el HDL. En la población adulta con dislipidemia se sugiere limitar el aporte de ácidos grasos saturados provenientes de las grasas visibles de las carnes, de los aceites de coco, palma, la mantequilla, la margarina, la tocineta, crema de leche, la leche entera y los quesos amarillos. Esto también nos da a entender que el problema de la dislipidemia no necesariamente es un problema de alimentación, sino que es un problema ya metabólico de síntesis de los lípidos, o sea que la dieta sola no es suficiente para controlar las dislipidemias. Pregunta clínica número 3. En la población adulta en Colombia, ¿cuál es la estrategia más adecuada de tamización de la dislipidemia? Que es medición del perfil lipídico completo comparado con la medición del colesterol total aislado. Entonces, hay varias guías a nivel internacional en el cual no hay un estándar de si debemos medir únicamente el colesterol total como tamizaje o la primera vez que consulta al paciente se le hace una medición de todo el perfil lipídico completo. Acá se hace una recomendación débil en el sentido de que digamos que cualquier intervención es posible, pero para Colombia se escogió que la medición debe ser de sangre periférica, midiendo de una vez colesterol total, HDL, triglicéridos, y el LDL se hace calculado a través de la fórmula de Friedewald, que es la que está acá, cuando el valor de triglicéridos es menor de 400 miligramos por decilitro. Entonces, eso es una evidencia de consenso experto muy baja, porque no hay estudios que nos permitan saber cuál es la mejor estrategia para poder escoger cómo se tamizan a los pacientes, pues, digamos, sin la enfermedad, que se quiere buscar la enfermedad. Se sugiere intervalos de tiempo, igual, tampoco sabemos cuáles son los tiempos que debemos tomar. Antes se recomendaban que el perfil lipídico se debería tomar cada 5 años, ahora se recomienda, pero igual corresponde a un consenso experto. Fue lo que ellos definieron, que basado en las guías internacionales les parecía que era la mejor estrategia.
Esto pues tiene un impacto económico también pues en los sistemas de salud. Tomarlo cada 5 años o tomarlo cada 2 años significa que en la misma persona se le va a tomar 2 niveles de colesterol adicionales a los que tenía básicamente contemplados. Entonces se redujo a 2 años. Y los pacientes que están bajo tratamiento farmacológico se debe realizar el control a las 8 semanas con el fin de evaluar la adherencia, el tratamiento y la respuesta clínica. Es una recomendación débil y una calidad de evidencia con consenso de expertos. Acá hay una comparación en la cual se hace tomaron la sensibilidad y la especificidad de la medición de cada perfil. Por ejemplo, medir únicamente los triglicéridos nos da una sensibilidad de 45%, o sea, una sensibilidad muy baja para hacer tamizaje, con una especificidad del 75%. O sea que hay un 25% que puede ser falsos positivos. Igual, tomar únicamente el LDL o el colesterol total nos da una sensibilidad igualmente muy baja, no nos aumenta, con una especificidad del 76%. Entonces, basado en esta sensibilidad tan baja y especificidad tan baja, pues el consenso de expertos decidió que se debe hacer un tamizaje de una vez con todos los variables del perfil lipídico. Y además que nos permite también hacer una clasificación. Si el paciente sale con dislipidemia, pues nos va a permitir establecer el tipo de dislipidemia y así pues poder guiar la estrategia terapéutica. Igual pues esto tiene un impacto económico pues que fue evaluado y que se consideró que es la estrategia más costo efectiva. Pregunta clínica 4. En la población colombiana, el inicio de la tamización para la dislipidemia a los 45 años, comparado con la realización antes de esta, disminuye el riesgo de mortalidad o de eventos cardiovasculares o cerebrovasculares. Entonces, el estándar actualmente es que se empieza a tomar la medición del perfil lipídico a los 45 años, pero pues no había, digamos, un estudio que nos permitiera saber si es una estrategia adecuada o no. La recomendación de la guía es que se sugiere como inicio de edad de tamización para la dislipidemia en personas asintomáticas, a personas que no tienen ningún tipo de factor de riesgo adicional o sin factores de riesgo a los 45 años para hombres y mujeres, o en mujeres posmenopáusicas a cualquier edad. Una recomendación débil, igual no hay ningún estudio que nos permita digamos, asegurar con cierta certeza que esta es la mejor estrategia, pero se considera que a partir de los 45 años el riesgo cardiovascular empieza a aumentar y pues acá es donde digamos que es factible empezar a controlarlo. Igual no hay ningún estudio, entonces se generó un consenso de expertos. Y hemos dicho que se sigue haciendo cada 2 años, a partir de los 45 años. Pero si las personas, independientemente de la edad, tienen algún factor de riesgo adicional para riesgo cardiovascular, pues el tamizaje se debe hacer independientemente de esta edad. Por ejemplo, un paciente que tiene hipertensión arterial, una vez diagnosticado, se debe hacer el tamizaje. Pacientes con diabetes mellitus, con obesidad, con enfermedad cardiovascular y otras enfermedades no cardiovasculares, pero que también nos genera un riesgo cardiovascular. Por ejemplo, la enfermedad inflamatoria autoinmunes como el lupus, la psoriasis, la enfermedad inflamatoria intestinal y la artritis reumatoide. Es importante también empezar a incluir este grupo de pacientes dentro del grupo de tamizaje. Esto va independientemente de la edad. Y otras patologías derivadas de la aterosclerosis como la aneurisma de la aorta torácica, engrosamiento de la íntima carotida, pues esto se hace cuando se hace tamizaje en enfermedad cerebrovascular, y aquella persona con enfermedad renal crónica con una depuración menor de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Entonces la recomendación es paciente con más de 45 años, independientemente de si es hombre o mujer, paciente de cualquier edad, posmenopáusica, y paciente independientemente de la edad con cualquier riesgo cardiovascular, ya sea cardiovascular propiamente dicho o enfermedad inflamatoria. A diferencia de los pacientes asintomáticos, si estos resultados son normales, se debe hacer una repetición cada año. En los pacientes asintomáticos o sin factores de riesgo, se debe hacer un seguimiento cada 2 años. Pregunta clínica número 5. En la población colombiana, el modelo de Framingham, comparado con otros modelos PROCAM, SCORE, tiene mejor desempeño en la predicción de desenlaces cardiovasculares y cerebrovasculares en pacientes con diagnósticos de dislipidemia.
Entonces en el mundo existen 3 modelos de predicción cardiovascular. Nosotros básicamente conocemos o conocíamos la cohorte de Framingham, del cual se derivó pues esta predicción de riesgo cardiovascular. Este es un estudio que se hizo entre los años 71 y 74 con 2.400 hombres y 2.800 mujeres, personas sanas entre los 30 y 74 años que no tienen enfermedad, y se hizo un seguimiento a los 12 años midiéndole pues todos los riesgos cardiovasculares, y de esta cohorte fue que salieron pues todos los riesgos cardiovasculares clásicos: la hipertensión, la enfermedad renal, la dislipidemia y la edad. Pero también existen otras escalas menos conocidas, pero también que han sido útiles en otros contextos. La escala PROCAM, por ejemplo, que fue hecha en Alemania, en el cual se contaron con 5.300 hombres alemanes con edad entre 35 y 65 años. Igual se hizo un seguimiento también cerca de 15 años. Y otra escala de presión cardiovascular, que es el SCORE. Este no es una cohorte propiamente dicha, sino que es un análisis de varias cohortes de 12 países, también muy utilizado. Nosotros básicamente la que hemos utilizado y la que conocemos más es la Framingham, pero la Framingham tiende a sobreestimar un poquito más el riesgo cardiovascular comparado con la escala PROCAM. La escala PROCAM es más exacta y más precisa comparada con la escala de Framingham. Entonces, ¿qué pasó cuando se hizo una comparación del modelo de Framingham en Colombia? Esto es un estudio colombiano. Muñoz Heral hizo un estudio en el cual le midió el riesgo cardiovascular a las personas y le aplicó a la escala. Entonces, vemos acá tenemos el porcentaje de eventos observados en las personas, y acá tenemos el porcentaje de eventos esperados basados en Framingham. Entonces, si vemos, una vez el riesgo cardiovascular de las personas sobrepasa el 10%, Framingham sobreestima casi en un 30% el riesgo cardiovascular. Entonces estaríamos tratando a un 30% más de personas basados en la escala Framingham que realmente no lo necesitan. O sea, falsos positivos están cerca de un 30%. El modelo de PROCAM también se analizó en el mismo estudio, y acá vemos que ese estudio para la población colombiana es un poquito más preciso, casi que el riesgo bajo y moderado es más preciso comparado con el riesgo alto, que también termina sobrevalorando o sobreestimando el riesgo cardiovascular. Entonces vemos, estos son escalas que se hicieron en poblaciones diferentes, que cuando las aplicamos en nuestro contexto pues vemos que no son completamente exactas. Entonces, ¿qué recomendación hizo el grupo de la guía práctica? Escogió el modelo de Framingham. Entonces escogió que para la población colombiana con o sin enfermedad cardiovascular se recomienda utilizar la escala de Framingham recalibrada. Recalibrada significa que se hizo un ajuste para Colombia, y es que al valor que nos dé se debe multiplicar por 0.75 para controlar la sobreestimación que hace principalmente con los pacientes con riesgo cardiovascular alto. Esto, digamos que pudieron haber escogido la escala PROCAM, pero dado que Framingham es una escala que es mucho más conocida, mucho más difundida, y ya la mayoría de los médicos la maneja muy bien, entonces lo que se hizo fue hacer un ajuste con este valor, con 0.75, y se recomienda utilizarla para medir el riesgo cardiovascular. Esta es la escala de Framingham, tiene 5 ítems. Se tiene en cuenta la edad del paciente, pero en la medida en que la edad del paciente va aumentando, o la edad de las personas, el riesgo cardiovascular va aumentando. Igual el colesterol también, en la medida en que el colesterol va aumentando, el riesgo también se va incrementando, y esto va en relación con la edad también, el hecho de fumar y no fumar, y la presión arterial sistólica también se tiene en cuenta, y el colesterol total. Entonces esto nos va a dar un puntaje, y este puntaje se toma sobre este. Cuando el puntaje da más de 10, nos genera un riesgo cardiovascular más del 10% a 10 años. O sea, significa que todas las personas que tengan un puntaje de 10, de cada 100, al menos 10 tienen la probabilidad de generar un riesgo cardiovascular, ya sea infarto por miocardio, enfermedad cerebrovascular o mortalidad por causa cardiovascular. Las mujeres también hay unos valores digamos diferentes, todas las mujeres tienen unos riesgos diferentes comparados con los hombres. En la población adulta, la pregunta clínica número 6, con dislipidemia, ¿cuáles deben ser las metas de las facciones lipídicas según los niveles de riesgo detectados para disminuir la incidencia de eventos cardiovasculares o cerebrovasculares?
Entonces lo que nos preguntan acá es si existe un nivel o existe un valor de colesterol que nos disminuya el riesgo o nos elimine el riesgo cardiovascular. La respuesta o la recomendación que nos da la guía es que se recomienda definir el manejo de pacientes con dislipidemia con base en el riesgo absoluto de presentar eventos cardiovasculares o cerebrovasculares a 10 años, o sea, con escala de Framingham, para ello de hacerse una evaluación clínica que determine la presencia de condiciones de alto riesgo. En dicha evaluación se determina si el paciente cumple con algunas de las siguientes condiciones: historia previa de eventos coronarios. Entonces, acá tenemos dos contextos. Uno, que es la predicción primaria, que es aquellos pacientes con riesgo cardiovascular y dislipidemia que no tienen ningún otro riesgo cardiovascular, o las personas que tienen dislipidemia en presencia de cualquier riesgo cardiovascular, o que tengan una hipercolesterolemia manifiesta, que es un LDL más de 190, o que su riesgo cardiovascular esté más de 10%, pues ajustada con el 0.75 para Colombia. En caso de no presentar ninguna de las condiciones anteriores, la evaluación clínica a determinar se debe tener en cuenta también otras condiciones: que si el colesterol está mayor de 160 o tiene historia familiar de eventos cardiovasculares o cerebrovasculares en personas jóvenes. Jóvenes se definen como hombres menores de 55 años y mujeres menores de 65 años. Entonces, si alguna persona tiene un familiar que sufrió un evento cardiovascular menor de 65 años para mujeres y menor de 55 años para hombres, ya eso implica un riesgo cardiovascular adicional que hay que contemplar la posibilidad de iniciar manejo farmacológico si tiene dislipidemia. O si tiene una colesterol LDL más de 160, pues ya digamos que se hace candidato para manejo farmacológico. Y esto tiene que ver con que los estudios básicamente no midieron, no se generaron a partir de metas, sino que evaluaron cuál fue el porcentaje de descenso del riesgo en las personas. Entonces, por ejemplo, en esta revisión sistemática en la cual se tomaron 26 estudios y determinaron cuál es la probabilidad de eventos vasculares mayores. Eventos vasculares mayores es muerte, infarto, en el cual se tomaron 573 pacientes de intervención y 565 pacientes en control, o sea que no recibieron tratamiento farmacológico. Entonces, las personas que tenían colesterol por debajo de 76 miligramos por decilitro, se tuvo un descenso casi del 22% de los eventos o de los resultados. Y las personas que tenían el colesterol más de 133 miligramos por decilitro, también se obtuvo un descenso muy similar. ¿Qué es lo que nos indica esta tabla? Que independientemente del nivel de colesterol, cualquier descenso, principalmente descenso mayor a 38 miligramos por decilitro, nos va a generar un beneficio importante, tanto clínica como estadísticamente significativo. O sea que independientemente del nivel, no hay ningún punto de corte en el cual podamos decir que estamos libres de riesgos. Lo que pasa es que el riesgo en estas personas que tienen menor de 76 miligramos pues va a ser mucho menor comparado con las personas que tienen más de 133 miligramos por decilitro. Entonces, si tenemos acá en cuenta este valor, es que para lograr un descenso del 20% se necesita disminuir al menos 38 miligramos por decilitro de colesterol de su valor normal. Si recordamos las recomendaciones de dieta y de ejercicio, únicamente se baja máximo hasta un 13%. Entonces, con dieta y ejercicio no es posible disminuir los valores de colesterol tanto para generar ningún beneficio. Por eso las recomendaciones son recomendaciones débiles y la evidencia para las recomendaciones son bajas. Igual, entonces, si vemos ese mismo estudio, los riesgos específicos, entonces para las personas que tenían algún tipo de enfermedad coronaria previa, cualquier descenso que significaba bajar más de 38 miligramos por decilitro de colesterol LDL, nos significaba casi un descenso del 20% de riesgo cardiovascular. Y así pues para todos los riesgos cardiovasculares adicionales. Pacientes con diabetes también se desciende casi un 20% del riesgo cardiovascular, pacientes obesos también casi un 20%. Entonces no es llegar a una meta lo que pretende la guía, sino que cualquier descenso más de 38 miligramos por decilitro se hace clínicamente significativo y ya por ende baja por sí mismo casi un 20% de riesgo. Por eso la guía no recomienda llegar a una meta, o sea,
sino simplemente llegar al valor más bajo que se pueda con este paciente. Otras guías o para patologías específicas, por ejemplo para diabetes o para enfermedad coronaria, tiene una meta específica, pero para la lipidemia cualquier descenso que involucre mayor del 38%, 38 miligramos por decilitro, es significativo. Pregunta número 7. En la población adulta con hipercolesterolemia, el uso de las estatinas comparado con no usarlas produce cambios sobre los siguientes eventos como mortalidad, disminución de los eventos cardiovasculares, los niveles de fracción lipídicas, porcentajes de pacientes que alcanzan la meta, pero recordemos que acá nosotros, digamos, no tenemos metas, y eventos cardiovasculares, eventos adversos como cáncer y diabetes tipo 2. Entonces las estatinas ha sido casi que el pilar fundamental en el manejo de las dislipidemias, y acá pues se pregunta que si usarlas o no usarlas es importante. Entonces, acá tenemos estas revisiones sistemáticas que hicieron Taylor en 2013 y recopiló 3 estudios en el cual comparó el uso de las estatinas en pacientes con dislipidemia, pero en prevención primaria, o sea, sin ningún riesgo cardiovascular, pacientes que únicamente tenían dislipidemia y tenían pues menores de 65 años. Entonces, el uso de las estatinas comparado con no usar nada, descendió la mortalidad casi en un 14%, o sea que hay una efectividad comprobada de esta estrategia. Si hablamos en términos de enfermedad cerebrovascular, casi un descenso del 12%. Y los niveles de colesterol total de las estatinas, mire cómo acá bajaron casi en promedio un 40 miligramos por decilitro. Entonces se logró llegar a la meta en términos de eficacia, que es disminuir al menos 38 miligramos por decilitro para lograr una reducción de los eventos trazadores o marcadores. Y vemos cómo el colesterol total disminuyó exactamente pues, lo que se quiere, que es 38 miligramos por decilitro. Otro estudio ya de Tonelli, en el cual tomó 3 estudios, en términos de infarto de miocardio logró una reducción, o logró documentar una reducción casi del 47%, que puede ser casi el 50% en infarto y del 30% en angina estable. Entonces, para las personas sin factores de riesgo con dislipidemia, está comprobado o está documentado que hay una efectividad de las estatinas comparado pues con placebo, que significa no hacer nada, o sería dieta ejercicio básicamente. Y si pasamos ya a los pacientes con riesgo cardiovascular, los pacientes que tienen dislipidemia y algún riesgo cardiovascular como infarto previo, como diabetes, hipertensión, vemos como revisión sistemática de NACI en el 2013 recopiló 32 estudios y comparó las estatinas versus placebo. Vemos acá este número que es 23.000, recolectó casi 23.000 pacientes con estatinas y 23.000 pacientes con placebo. Acá también vemos una disminución casi del 18% en el tamaño del efecto, o sea, casi que la mortalidad se disminuyó. Entonces, ¿dónde es que nosotros obtenemos una mayor cantidad de descensos del factor de riesgo de los eventos? En las personas con riesgo cardiovascular muy altos, personas que tienen mayor riesgo de evento cardiovascular son los que más se benefician. Ese otro metaanálisis, en 2012 Gutiérrez comparó 7 estudios, igual 13.000 pacientes, en prevención de enfermedad cerebrovascular también logró un descenso, o demostrar casi un 16% de descenso de eventos de enfermedad cerebrovascular. Igual para infarto de miocardio también casi un 17%. Entonces, tanto en prevención primaria, o sea, personas que no tienen riesgo cardiovascular, como en prevención secundaria, pacientes que ya sufrieron una enfermedad cardiovascular, el descenso en mortalidad y eventos cardiovasculares pues es importante. Y la otra pregunta que se hace es si se debe hacer una terapia intensiva o no, o sea, si se debe llegar a las dosis máximas de estatinas o con dosis moderadas. Entonces, acá compararon, este también es otro metaanálisis en el cual se compararon 5 estudios, compararon la terapia intensiva, que es atorvastatina a dosis muy altas, comparado con dosis más bajas en términos de mortalidad coronaria. Vemos cómo el uso de la terapia intensiva desciende casi un 15% de probabilidad de morir comparado con la terapia intensiva. O sea, la intensidad también desciende la mortalidad, pero es mucho más efectiva comparada con la menos intensiva, la terapia intensiva. Así también ocurre para enfermedad cerebrovascular y para infarto agudo de miocardio, en el cual el descenso fue casi un 26%, y acá el descenso fue casi un 29% comparado con la terapia menos intensiva.
Este estudio no separó prevención primaria ni prevención secundaria, todos los pacientes igual. Entonces, cuando hablamos a qué se refiere con alta intensidad, se refiere a que el medicamento que logra una reducción del LDL más del 50%, y solamente 2 medicamentos logran este descenso tan importante, como es la atorvastatina a dosis de 80 miligramos y la rosuvastatina a dosis de 40 miligramos. El resto de medicamentos, ni siquiera a dosis altas, logra un descenso tan importante. Y descenso moderado de intensidad es aquel que logra una reducción del LDL entre el 30 y 50%. Entonces la atorvastatina a dosis de 40 miligramos máximo, rosuvastatina a dosis de 20 miligramos, paravastatina dosis de 40 miligramos. Ni la parastatina, ni la simvastatina, ni la lovastatina van a lograr descensos tan importantes superiores al 50%. Entonces, en pacientes con muy alto riesgo, digamos que es preferible utilizar una terapia de alta intensidad, y pacientes de bajo riesgo, pues terapias de moderada intensidad. Esto pues también basados en los eventos adversos que tienen estos medicamentos. Se recomienda el uso de terapia con estatinas de alta intensidad en quienes, en personas con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, o sea, prevención secundaria. Pacientes con nivel de colesterol muy alto, 190, entonces recordemos que por cada 38 miligramos por decilitro que logremos descender, nos va a disminuir un 20% la mortalidad. Si tenemos 190 y le bajamos al 50%, estamos hablando que lo estamos llegando casi a 95 miligramos, o sea que estamos bajando casi un 60% en la mortalidad, siempre y cuando lleguemos a la meta de un descenso del 50%. Personas con diabetes mellitus que tengan más de 40 años o que tengan algún factor de riesgo cardiovascular y que tengan un LDL más de 70. Personas con estimación de riesgo cardiovascular más del 10% a 10 años, según la escala de Framingham recalibrada para Colombia. Entonces, ¿quiénes se benefician más de una terapia con estatinas de alta intensidad? Pues las personas que tienen mayor riesgo de morir, que son aquellas que tienen riesgo cardiovascular, colesterol LDL muy alto, o pacientes con diabetes y colesterol LDL también por encima de 70 miligramos por decilitro. ¿Y en quiénes vamos a considerar una terapia con estatinas de moderada intensidad? Pues aquellas personas que tienen un colesterol más de 160, pero pues menos de 190, porque si no pues entraría en alta intensidad. O aquellas personas que tengan una historia familiar de eventos cardiovasculares. Estos siempre se debe hacer intervención con estatinas con moderada intensidad, o sea, cualquiera de estos medicamentos, atorvastatina, rosuvastatina, a dosis bajas. Y estos pacientes con riesgo cardiovascular alto se debe dar siempre alta intensidad, que es atorvastatina a 80 miligramos por decilitro y rosuvastatina a 40 miligramos por decilitro. Pregunta clínica número 8. En la población adulta con dislipidemia mixta, con predominio de hipertrigliceridemia, el uso de fibratos comparado con los salos produce cambios sobre los siguientes eventos: mortalidad, disminución de los eventos cardiovasculares, niveles de presión lipídicas y porcentaje de pacientes que alcanzan las metas. Acá nuevamente la meta para la guía no es importante. Entonces, los triglicéridos también se ha considerado, o cada vez hay más evidencia, que tienen algún papel en el riesgo cardiovascular, sin ser tan significativo como el colesterol total, el colesterol LDL. Y la pregunta B, para esta misma sección: en la población adulta con hipertrigliceridemia aislada, el uso de las estatinas combinadas con fibratos comparado con estatinas produce cambios sobre los momentos. Entonces la pregunta es si dar fibratos solos o asociarlos con estatinas. Acá tenemos esta revisión sistemática de June en el 2010, en el cual se comparó fibratos, ya sea ginfirocilo, fenofibrato, cipofibrato, cualquiera de estos medicamentos. Se consideraron 16 estudios y se comparó la mortalidad global. Entonces, el uso de la monoterapia vemos cómo no fue estadísticamente significativo en términos de mortalidad. Igual, tampoco hubo un descenso en la mortalidad cardiovascular, y el descenso del colesterol LDL con los fibratos fue marginal, solamente se logró disminuir un 13 miligramos por decilitro, muy similar a lo que sería con ejercicio, o muy similar a lo que sería con ejercicio más dieta. El colesterol HDL únicamente se logró elevar en 1.9, el colesterol total se descendió solamente en 6, entonces vemos cómo no logra llegar a la meta. En cambio, los triglicéridos pues sí logra hacer un descenso, digamos que más o menos importante, de 42 miligramos por decilitro. Entonces, aunque para el descenso de los triglicéridos es importante, no nos genera un impacto en mortalidad, ni global, ni específica cardiovascular.
Cuando se hace la terapia combinada, entonces se administra estatinas con fibratos. Comparado con estatinas como monoterapia, pues vemos acá que la terapia combinada nos generó pues, una mejoría en la mortalidad casi del 30%. Infarto de miocardio generó acá un aumento, perdón, acá es un descenso en la mortalidad casi del 60%. Entonces, lo que nos indica acá es que básicamente los fibratos no nos generan ningún cambio importante asociado a las estatinas. Entonces, basados en eso, se hacen estas recomendaciones, que en las personas con hipertrigliceridemia mayor o igual a 500, se sugiere iniciar tratamiento farmacológico con fibratos. O sea, únicamente cuando se tiene una hipertrigliceridemia aislada que sea superior a 500, se sugiere utilizar tratamiento con fibratos. Pero no se recomienda como de primera línea en personas con dislipidemia mixta, cuando los triglicéridos sean menores a 500. Entonces, básicamente, el uso combinado de fibratos más estatinas no es recomendable, tanto por los eventos adversos en el compromiso del músculo estriado, ni por su efectividad. Vemos que no hay ninguna efectividad en estos pacientes. Pregunta clínica número 12. En la población adulta con hipercolesterolemia, el uso de las estatinas asociadas a inhibidores de la absorción de colesterol, que es el ezetimibe, que es una molécula que inhibe la absorción de colesterol, produce cambios en los siguientes eventos adversos, mortalidad igual, disminución de eventos cardiovasculares como enfermedad cerebrovascular, angina, infarto, niveles de las presiones lipídicas y porcentaje de pacientes que alcanzan la meta. O también, la otra pregunta es, en pacientes adultos con hipercolesterolemia, el uso de los inhibidores de colesterol como monoterapia. Entonces tenemos dos preguntas acá. Una, si dar monoterapia con ezetimibe es útil, o si dar ezetimibe asociada a estatina es útil para los eventos que nombramos acá. Entonces, acá vemos cuando se usó como monoterapia en la presión primaria como en la presión secundaria, ezetimibe. Ese es un estudio en el cual se hizo un seguimiento casi de 12 semanas, 8 estudios, y se tomaron casi 1.700 pacientes, digamos un estudio que se puede considerar como grande. Este logró un descenso del 18% nomás. El porcentaje medio de colesterol fue del 13% y el porcentaje medio de colesterol HDL se elevó un 13%, o sea, no alcanza a llegar a las metas de control que se mide con las estatinas, que es media o alta, no supera el 30%. Entonces, dar monoterapia no es útil para un cambio en el perfil lipídico porque no alcanza a llegar ni siquiera a una estrategia moderada o una intensidad moderada comparada con las estatinas. Y cuando se asoció el ezetimibe más la estatina, se midió la intervención en términos de mortalidad, muerte vascular, cáncer y eventos adversos. Entonces vemos como en términos de mortalidad, comparar ezetimibe más estatina comparado con estatina nomás, vemos como no hay una diferencia significativa. Entonces dar estatina es igual que dar estatina asociado a ezetimibe. A pesar de que digamos que en Colombia ya viene utilizándose desde hace varios años la conversión de estas dos moléculas, ningún estudio ha logrado demostrar que la combinación sea mejor que darlo solo, la estatina. Entonces, ¿qué recomienda la guía colombiana? En la población adulta con hipercolesterolemia no se recomienda el uso de ezetimibe como primera línea de tratamiento para la lipidemia. ¿Ya vemos por qué? Porque no alcanza la meta de superar el 30% del descenso del colesterol. En pacientes adultos con hipercolesterolemia con intolerancia a otras terapias o eventos adversos, se puede considerar el uso de ezetimibe como monoterapia. Entonces, alguna persona que no tolera las estatinas por alguna razón, ya sea por rhabdomiólisis, digamos, se puede intentar usar el ezetimibe, pero pues ya a sabiendas que no vamos a llegar a la meta deseada de un descenso del 30%. En la población adulta con hipercolesterolemia no se recomienda el uso de ezetimibe en combinación con estatinas. Entonces nos queda claro que el ezetimibe es una molécula que no nos sirve para control de riesgo cardiovascular. Pregunta clínica número 13.
En la población adulta con dislipidemia en tratamiento farmacológico, ¿en cuánto debe hacerse el control de los niveles de colesterol, tanto en pacientes que se encuentran en metas de manejo como en quienes no se encuentran en dichas metas? Entonces, esa es una recomendación también débil, no hay ningún estudio que nos diga cada cuánto se debe hacer el control, cuál genera mayor eficacia en las intervenciones médicas, pero lo que recomiendan los expertos es que se hace el control cada 8 semanas una vez iniciada la intervención. Debemos recordar que a la 8ª semana debemos haber logrado un descenso al menos del 50% en los pacientes con riesgo cardiovascular o entre el 30 y 50% en los pacientes con riesgo cardiovascular más bajo. Si se logra el porcentaje de cambio esperado con estatinas de alta o moderada intensidad, o sea, si llegamos a estas metas del 50% en la estatina, en la intervención con alta intensidad, se debe hacer un seguimiento cada 8 semanas y luego de ahí se puede hacer cada año, ¿no? O sea, cada año si se llega a las metas y cada 8 semanas si no logra llegar a las metas. Entonces, digamos que esas son las recomendaciones. Hay unas recomendaciones que no nos quedan clara acá, básicamente es hasta cuándo debemos dar las estatinas en estos pacientes. Sabemos que las estatinas tienen efectividad, pero no sabemos si debemos seguirlas de por vida como lo hacemos con la aspirina, por ejemplo, o si debemos suspenderlas en algún momento. Esa pregunta no está hecha. Lo que, digamos, uno supone acá es que el paciente debe continuar con las estatinas permanentemente. Otra es que no hay ninguna recomendación para el paciente en el contexto hospitalario. Pero si nos vamos a los objetivos iniciales, lo que pretende la guía o está dirigida a todos los niveles de intervención. Nosotros acá básicamente usamos estatinas como prevención secundaria, pero casi no estamos tomando el nivel basal. El nivel basal, ¿para qué nos va a servir? Para saber si estamos dando la terapia efectiva o tenemos que optimizar la terapia. Entonces, una recomendación, digamos, para nivel institucional es que todo paciente con factor de riesgo cardiovascular debe medirse el perfil lipídico y que se empiece a dar terapia con estatina para evaluar el valor basal de estos pacientes. Es usual, por ejemplo, el paciente con infarto de miocardio que nosotros le empecemos estatinas regularmente a alta intensidad, pero nunca nos estamos dando cuenta en qué nivel arranca y mucho menos va a saber el que lo va a dar en consulta externa si el paciente logró la meta del descenso del 50%. Esto puede generar, digamos, algunas confusiones, principalmente con los grupos de auditoría externa, porque se tiene, digamos, en la mente que únicamente el perfil lipídico se hace en el contexto hospitalario. Sabemos que un paciente con dislipidemia no es una enfermedad aguda, pero sí para el seguimiento ambulatorio es importante tenerlo. Entonces, es recomendación que debemos tomarla y empezar a implementar, que es la medición basal del perfil lipídico en los pacientes con riesgo cardiovascular institucionales. Básicamente, infarto de miocardio, falla cardíaca, enfermedad renal crónica, que yo pues creo o percibo que no lo estamos haciendo. Y en estos pacientes siempre generar una terapia de alta intensidad. ¿Cuál es el medicamento que la guía recomienda? La atorvastatina, pues que está en el post y logra pues llegar a unas metas superiores al de un descenso del 50%. Eso es un resumen pues, de cómo debe hacerse la atomización en las personas. Entonces, en personas que son asintomáticos y no tienen factores de riesgo, la atomización se inicia a los 45 años. En las mujeres posmenopáusicas, independientemente de la edad, si la posmenopausia empieza tempranamente, pues se debe medir, o las personas que tengan algún factor de riesgo. Y se debe medir pues todo el perfil lipídico completo, colesterol total, HDL, triglicéridos, y el LDL se hace a través del cálculo de la fórmula de Friedewald, siempre y cuando los triglicéridos no sean mayor de 400 mg por decilitro. Una vez, y ahí, después de haber hecho la medición, se evalúa el riesgo cardiovascular y de ahí se toma la decisión de si se trata o no al paciente. Todos los pacientes con riesgo cardiovascular pues tienen que estar tratados, y los pacientes con dislipidemia muy elevada o que tengan riesgo cardiovascular asociado pues también se debe tratar. Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación de riesgo cardiovascular? Pues básicamente hacemos la escala de Framingham, miramos si tiene alguna comorbilidad que nos genere un riesgo adicional como diabetes mellitus, infarto de miocardio, y el nivel de colesterol total. Esto ya nos indica que el paciente debe ser tratado.
Entonces, cualquier paciente con riesgo cardiovascular, colesterol LDL más de 190, diabetes mellitus, o que tenga más del 10% de riesgo con la escala calibrada de Framingham para Colombia, se debe iniciar terapia. Acá siempre recomiendan un cambio en el estilo de vida saludable y ejercicio, pero vemos cómo esa estrategia no es efectiva para llegar a metas, que queremos, que son metas de un descenso del 50%. No logramos casi llegar ni que a un 10 o 15 miligramos por decilitro. Entonces, no significa que no se recomiende, significa que para efectos específicos de lipidemia no tienen la eficacia deseada. No se debe, digamos, se recomienda porque tiene unos beneficios adicionales en movilidad, en fuerza, en calidad de vida, pero no para llegar a la meta. Entonces, si usted es un paciente con un riesgo cardiovascular, debe iniciar inmediatamente manejo farmacológico y no esperar las 8 semanas con el cambio de estilo de vida, porque seguramente no va a llegar a ninguna, digamos, no va a haber un cambio en sus niveles de colesterol. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿El tiempo mínimo de uso se tiene para poder ver la 8 semanas. 8 semanas lo recomiendan. Eso es una recomendación de expertos. O sea, ellos dijeron hagámoslo en 8 semanas, pero realmente no se sabe si se va a hacer más o menos. Si tiene usted una mala adherencia, seguramente lo haría antes, pues para comprobar que haya una mala adherencia. O si el paciente tiene algún evento adverso, pues lo puede hacer antes para decidir si necesita cambiar de medicamento o no, basado pues en los valores de control posteriores. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.